consecuencia de lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, no es propiamente de las alteraciones del vitrio. Son esas mosquitas flotando que vemos constantemente y estas van a estar condicionando que veamos ahí como que se mueven. Ya le puse una grande, ya conozco esta grande, se llama Cuca. Entonces ya son condiciones que ya conocemos directamente de los sitios, ¿okay? Pero puede ser una red flags, ¿no? Y ahí no había realmente una red flag o algo muy caro. Ahora con ustedes el concierto de los perros, exactamente, hay que disfrutarlo. Serenata en Perdón. No hay una red flag exclusiva para glaucoma, decir, sí, me duele el ojo, sí tengo eso, aunque tengan idea de que glaucoma, que no duele. Entonces, el único red flag que podemos ver en un paciente con glaucoma pues, es ver su nervio óptico, ¿no? Ver cómo está su excavación, ver cómo están sus vasos sanguíneos, es lo que nos puede orientar un poquito a eso, ¿no? Pero aquí las manifestaciones de retina, principalmente de vitrio, sí pueden tener una red flag importante que debemos estar pendientes. Uno de ellos son las miodeusopsias, que son las mosquitas flotando, y el otro son las fotopsias. Las miodeusopsias pues, son cambios, ya vimos que el vitrio iba a cambiar con respecto al paso del tiempo, algún golpe, alguna enfermedad, algún traumatismo, iba a cambiar un poquito este tipo de características ya propias del vitrio, doctores. Entonces, dentro de esa sinéresis de esas cavidades líquidas pueden quedar algunas flotando, todavía algunas fibras flotando, y es lo que hace que veamos las mosquitas flotando, doctores. ¿Ok? Es muy común. Generalmente aquí el problema es que a veces pueden ser muy persistentes o pueden ser muy centrales. Por ejemplo, cuando se separa todo el vitrio, acuérdense que la parte más delgada del vitrio es la parte posterior, se separa e incluso se asemejaba a sus compañeros de la otra clase, como cuando yo, como era pobre, jugaba con el pegamento blanco, y ahora me va a despegar, ay, no estoy despegando, y quedaban las huellas de nuestras huellas dactilares, ¿no? Lo mismo sucede cuando se separa el vitrio, se separa y queda el circulito que se llama anillo de Weiss, ese circulito de doctores. Entonces ya no sirve, lo vemos, está separado el vitrio totalmente. Un desprendimiento de vitrio es muy diferente a un desprendimiento de retina, doctores, pero en algún momento pueden estar relacionados. Ahorita vamos a platicar de esto, doctores, ¿ok? Y bueno, ya las miodeusopsias se les llama condensaciones vítreas. Realmente el cuadro clínico es insignificante. Pues de repente las vas a estar viendo, de repente no las vas a ver. Hay pacientes muy quisquillosos, doctores. Por ejemplo, a ver quién tiene cara de quisquillosa. A ver, Diana, niño, tiene cara de quisquilloso. A ver, son tres miodeusopsias, doctores, y ya te siente que se le acaba el mundo. Es que no puedo dar amor de mi vida bien, no puedo manejar bien mi Porsche, entonces como que ahí se le cae el mundo a Diana y realmente no hay ninguna opción de que podamos apoyar a Diana, porque son cambios irreversibles. Eso sí, pueden ir cambiando mucho más a medida de que vamos envejeciendo o presentando algún otro tipo de situaciones. Y es lo que nos debe de llamar la atención. Sí, yo ya veía mosquitos ahí flotando, pero ahora siento que veo oftalmo, sino el problema aquí que es que este vitrio que ya es líquido, a lo mejor al separar la retina pudo haber tenido una zona de adelgazamiento, se separa, le hace más grande y por ahí empieza a meterse y a la larga puede provocar un desprendimiento de la retina. Eso quiere decir que a lo mejor el ir leyendo en el TV Notas, el libro vaquero en la 10, no te va a condicionar en un DR, pero si se mueve mucho tu cabeza así, y aparte maneja culero, como así, ya puedes poner un pretexto ahí en algún momento que me vean, pues sí puede provocar un movimiento sacádico, desprender el vitrio y jalar un poquito la retina y de ahí empezar a la larga, a lo mejor en un año, 6 meses, 3 meses, pueda desprender lo que es la retina. Entonces, sí es bien importante esto. Y yo sé que como ustedes son bien cooperadores, a pesar de que mañana tienen su examen, ahorita les voy a decir bien, no me acuerdo qué lo programé. El examen va a ser de 8 a 10 y la tarea, pues creo que la pueden entregar, creo que también la puse hasta las 10, pero si no te lo modifico para que tengan hasta las 10 para entregar su tarea y su examen, doctores, que sí está un poquito perro, ahí sí pónganse las pilas. Me van a buscar en un cuartilla para que vean que yo quiero que vivamos lo que estamos bien. Yo les dije que íbamos a vivirla todo hasta
al final así con toda la carga y yo se los cumplí, doctores, ¿ok? Yo cumplo mis palabras. Entonces, lo que mira, ya por ejemplo, los demás ya no cumplen, ya nadie prende la cámara, ya les vale igual, ya Nayeli ya no sé si existe o no, ya no sé si... Sí, doctor, pero mi internet está muy lento y se interrumpe mi clase cuando prendo la cámara. Dios mío, doctores, está bien. Pero nunca me avisan, ya nada más uno que otro me avisa. Por ejemplo, aquí, miren, hay de 40 hay uno, no, aquí no, vamos a poner. Sí, me creyeron, como tampoco me creyeron que se iba a poner perro, bueno, ya les voy a decir que una cuartita, quiero que digan, la hialosis asteroide es esto por esto y tiene una manifestación, y la síntesis tiene esto por esto y es una manifestación así, porque son condiciones del vitro que a lo mejor en pocas miodesotes. Si tú te pones a meditar y decir, no, man, me va a mandar extraordinario porque no prendí mi cámara, fue el foco de la lámpara, vas a ver como que cambias a una pared blanca y vas a ver algunas mosquitas flotando, ¿verdad? Pero de repente el cerebro dice, güey, tienes cosas más importantes que pensar, olvídate de esas miodesorpcias, ¿no? Pero la dosis y la síntesis que me van a hacer favor de leer qué son, y bueno, ya con los renglones no les cuesta mucho, esas son constantes, entonces el paciente dice, es que veo borroso, veo mosquitas flotando todo el tiempo y se me dificulta. Dependiendo de la irritación que tenga por la síntesis y la dialosis, es lo que va a dar cómo ¿no? Problema. Si me mandas imágenes, segurito si puedes con ya casi dices, doctor, se lo juro, no puedo aprender. Mira, ya llegó Valeria. Valeria solo se acuerda cuando de repente dice, ay, voy a poner mi cámara. No, es que no la podía prender porque estaba lavando los... Pero es que tristeza. Pero bueno, ya se va a acabar esto, ya nunca me van a volver a ver. Entonces leemos eso. Y esto es bien importante porque la otra puede dar una señal también a la otra red flag, que son las fotopsias. Las fotopsias son como flashazos, que es como flashazos y bueno, aquí me tomo una foto, cabrón. Ya ni flashes sacan actualmente y dices, es un flashazo y dices, ay, güey, y se borra. O sea, ya te vi. Es muy diferente a las auras de la migraña, entonces dura más tiempo y además la migraña propiamente, la cefalea migrañosa, y también es diferente a los fosfenos, que esas son luces del color. Aquí se ve como un flashazo blanco. Y algo muy importante que ya les dije, no les voy a dejar en los resúmenes que ponía de los videos de retina. Esta vez no, porque la verdad sí sentí que luego sí los apresuraba mucho y todo eso, como que me doy cuenta de eso, doctores. Entonces, pero sí les voy a pedir que aunque no les pida el resumen, sí vean los videos, doctores. Porque ya vienen ahí, ya explicamos ahí que viene la fisiología. Y también en unos videos del doctor Bonafonte viene explicado muy didáctico, muy claro, cómo son las fotopsias y las miodesorpsias. Que les puede servir a ustedes, algún familiar o algún paciente en su vida. Entonces es bien importante conocer esto. Las fotopsias son estimulaciones mecánicas de la retina. Eso se necesita usted desprendiendo, se desprenda por completo, o al irse desprendiendo vaya estimulando lo que son los conos y los bastones. Pero generalmente si tienen esas luces, sí, caso. Yo les sí vale la pena hacer la exploración oftalmológica total, poner el lente en la mayoría de los casos. ¿Y el doc? ¿Qué me sacas, Adrián Gasga? No, no es cierto. Pues, ¿quién sabe quién se me salió? ¿Para qué, doctor? Qué broma. Doctor, ¿no me quieres ver? Simplemente apago mi cámara, nada más dilo y la quito. No soy muy... Ya estaba aquí. Es importante. Entonces, ustedes tienen paciencia y además ven lucecitas flotando, sí mándenlo con el oftalmo. Entonces, con el que quieran, pero mándenlo por eso, ¿ok? Porque por lo menos una vez en la vida sí debemos de valorar cómo está nuestra retina periférica. Entonces, mínimo una vez en la vida sí tenemos que ver cómo está. Y a veces no es necesario ser miope y no haber tenido un traumatismo. A veces a mí, por ejemplo, los desgarros más grandes que me ha tocado ver fueron pacientes hemétropes, ¿eh? Entonces, no viene estipulado de
clase. En PowerPoint, amigo. Gracias por sacarme, por cierto. ¿Ya saben? Ya. Ya. Lo importante es esto, que al separarse no hay algún adelgazamiento y al haber algún adelgazamiento que condicione. Se separa el vítreo y esta aberturita que tenía poquitita al separarse la hace mucho más grande. Y dejen que la haga más grande. A lo mejor ahí en ese momento ve fotopsia es importante el paciente. Pero no es tanto eso, sino que si ese vítreo se separó, lo más seguro, acuérdense, que ese vítreo ya tiene condiciones muy, muy líquidas. Por eso, las red flags de las fotopsias y las neurosopsias sí las debemos de tener muy en cuenta, doctores. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas con esto, docs? Vale, perfecto. Doc, ¿Qué onda, doc? el desgarro de vitrio. Ah, sí, claro. Bueno, el desgarro del vitrio no. El vitrio no se va a desgarrar, sino se va a separar. Se separa totalmente, ¿vale? Pero para los desgarros sí, pero eso es que ya no dé la clase mañana, doctor, o el lunes. Tú dime. Atrás el tío de Jorge o el hermano de Jorge, no sé quién sea. Saludos también. Sí, hay que aplicar láser alrededor de esas lesiones, doctores, ¿ok? Se va a hacer como un sellado, se sella y ya les enseñaré videos y todo eso para que, si ustedes dicen, bueno, si tienen miosopsias o fotopsias, lo mandan con el oftalmólogo y el oftalmo le detecta eso, hay que bloquear esas lesiones. Esas lesiones no se curan, pero sí podemos bloquearla, como película de ciencia ficción, si queremos bloquear una fuga ahí de nave espacial. Entonces. Y eso evita el vitrio y ya no se desprende la retina. ¿Ok? Eso Muchas viene, gracias. ¿no? ¿De qué? Viene cuando hablemos de desprendimientos de retina. Bueno, ¿alguna otra duda, pregunta? Vale. Vamos a empezar a hablar de patología. La primera patología que vamos a hablar es maculopatía por la edad. Si está afectada la maculopatía, ¿qué parte del ojo está relacionada? ¿Qué parte del ojo está afectada en la maculopatía? Con la degeneración macular. La mácula. Ay, doctor, excelente. Ya ves, ya, ese sí es para R4, ya lo habíamos dicho cuando. A Ricardo. Esa parte tiene apellido de alcurnia oftalmológica, entonces yo sé que va para allá. Bueno, en efecto, la mácula ¿cómo se llama? Se afecta. ¿Y a qué se va a afectar? Uno de los principales que es por la edad, doctores. Aquí, ni aunque, ¿cómo se evitemos que se oxigenen, que hay unos ponemos y dicen, no, pues ya no, yo ya me inyecté medicamento, vitaminas, todo eso, que es malo, eso no se hace, no lo hacemos nosotros. Realmente es un defecto por la edad, doctores. ¿Cómo podemos evitar que un paciente deje de seguir teniendo mayor edad, doctores? Salir. Me dice una señora, doctor, ¿cómo puedo dejar ya de envejecer? ¿Qué creen que le contesto yo en mi tono que ya me conocen cómo soy? Pues que no. Muriéndose. Pues sí, pues que se muera. Pues si yo no puedo detener el envejecimiento, pues ya, hay que decir, ya, haga su drama y ya, ahí ya no, pues no se puede detener el envejecimiento, doctores. Pero hay de envejecimientos en el, ya me conocen, ya pues soy tan odioso, qué feo. Bueno, pero sí soy. Eh, eh, Realmente no hay una forma de tener estos cambios de envejecimiento, doctores, pero sí mejorar las condiciones. Todo esto se puede prevenir hasta cierto punto. A veces, por más que te cuides, y lo vemos mucho a veces en muchas enfermedades, no nos afecta, ¿no? Pero, pues, por ejemplo, si ya tenemos una predisposición, pues no buscarle, ¿no? Las maculopatías por la edad es la principal causa de ceguera irreversible. ¿Por qué? Porque se afecta la mácula. Y recuerden que la mácula, pues es la zona de mejor visión, ¿no? Al tener la zona de mejor visión, si se afecta, pues la visión central va a ser una mancha blanca, aunque todo lo demás sí veamos bien, pero por ejemplo, veo de forma clara. Entonces, sí es una grave afectación visual para los pacientes. Y es irreversible está relacionado con factores genéticos y ambientales, generalmente arriba de 55 años. Vamos a ver una variante que puede dar estos años en personas más jóvenes.
tiene mucha relación con la vía de complemento, pero sobre todo con la edad, generalmente se da en edades adultas. Raza blanca. A mí me ha tocado ver las maculopatías más severas en pacientes morenitos, así que en raza blanca tampoco es específico. Sí se relaciona mucho con gente que tiene dieta mediterránea, es decir, que están muy acostumbrados a la zona del Mediterráneo. Aquí en Puebla sí tenemos un sector muy importante, que son la gente de Chipilo. Entonces, pues mucha de ese paciente pues, puede tener ya ciertas condiciones ahí específicas, pero como les digo, no es único en este tipo de situaciones, ¿ok? Pero esto sí, si aparte es blanquito y además fuma muchísimo, el tabaco, chavos, ustedes que fuman, va a tener implicaciones, ya ver, eso que fumas, la verdad, nada más dice así, va a tener implicaciones a la larga en tus ojitos. Y apenas me dio una señora hace una semana que dice, no, doctor, llevo 40 años yo solo dándole el golpe, y no mames, con membranas de ahí en la máquina. Entonces, aunque le den el golpe, pues les va a afectar, ¿no? Les da el golpe, tampoco me quieran hacer güey. Entonces, pues eso a la larga sí puede afectar, pero puede haber gente así como dices, es que fumó toda su vida y no tuvo EPOC. También va a haber gente que fumó toda su vida y no va a tener alteraciones en la plazo. Entonces, ¿fumaba? Sí. Entonces, de 5 de 10 van a decirte que fumaban. ¿Okay? Yo digo, no tiene mucha relación tampoco con la tez blanca. Después. ¿A qué se debe? ¿A qué se deben estas manifestaciones en la mácula? A que acuérdense que el epitelio pigmentario retiniano está en contacto con la coroides y es la zona que va a absorber todo el metabolismo de estos conos y bastones. Pero en algún momento deja de funcionar de forma adecuada, tiene mucha relación con el estrés oxidativo, altera la membrana de Bruch, que es la capa de la coroides que está en contacto con el epitelio pigmentario retiniano, y empieza a formar depósitos retinianos, que ya vimos en la imagen de la fotografía ayer, que se ven como puntitos blanquecinos, que las vamos a volver a ver, se conocen con el nombre de drusas. Y estas drusas lo que van a hacer alterar la arquitectura normal de la mácula, van y al destruirse los conos, pues la visión del paciente va a quedar muy comprometida con respecto a su visión fina central. El proceso de la patogenia, el engrosamiento de la membrana de Bruch, no solo es como el acúmulo de drusas, va a condicionar que haya una disminución en estos capilares, disminuye la capacidad de oxígeno para llegar a los conos del epitelio pigmentario retiniano, va a haber una manifestación de hipoxia. ¿Y qué pasa? Sale la amiga, date cuenta, a decir, güey, te falta oxígeno, yo te ayudo. Y se empieza a secretar el factor de crecimiento endotelial vascular, empieza a ayudar a esa zona de la mácula que ya no está bien, trata de formar unos vasos sanguíneos ahí, pero a la larga estos vasos sanguíneos son anormales y van a el centro de la mácula es como si se rompen ese tipo de membranas neovasculares. O sea, es un proceso progresivo. Y a veces, aunque la detectemos a tiempo, pues si el señor no cambia sus hábitos, o el señor ya tiene predisposición a tener estos cambios, ya es muy difícil de tenerlos. Es un poquito frustrante las maculopatías por la edad. Pero pues, si se apoya y cambia un poquito sus hábitos y tiene controles periódicos con el oftalmólogo, pues hasta cierto punto pudiéramos limitar un daño severo. ¿Ok? Entonces, bien importante todo este proceso. Y recuerdo que hace rato estaba aburrido y me acordé de ustedes. Y les puse un montón de GIFs ahí. Les puse de OCT, vean el OCT para que vean cómo se ven las capas de la retina. Vean el de la fluorangiografía para que vean cómo pasa el material de contraste y cómo se ven en algunas zonas que ya no se pasen. Entonces es muy importante ver estos GIFs, doctores, porque siempre lo de fondo. Entonces no lo echen en saco roto y aparte les quita 30 segundos menos, doctores. Creo que 3. Entonces el problema con la maculopatía, que empieza con un cambio estructural y a la larga ella empieza con un proceso vascular o isquémico a nivel de esa zona de la mácula. Hay una clasificación del AREDS, que es el Age-Related Eye Disease Study, que va a clasificar en dos, en una maculopatía temprana y una maculopatía tardía. Nosotros a mí me gusta clasificarlo y en las guías de práctica clínica aquí del IMSS los clasificamos de acuerdo a la presentación. La presentación ser seca o húmeda. ¿Y seca a qué se refiere? Se refiere a estas dispersión del pigmento, un poquito de cambios estructurales normales en la mácula, hasta ahí. Y la húmeda ya se refiere a la formación de nuevos vasos sanguíneos, a la formación de hemorragias en el nivel de la mácula y que están condicionando que la visión sea más afectada. Se forman lo que son estructuras llamadas membranas neovasculares. Entonces eso es lo que nos da la pauta de saber que el ojito ya está bastante afectado. Entonces hay dos tipos de clasificación, temprana y tardía, y seca o húmeda, doctores. Lo vamos a ir
quedando aquí un poquito, vamos a hablar más como vienen en los libros de fase temprana. Y aquí en la fase temprana vamos a encontrar drusas, esos materiales que van a estar acumulados ahí, cambios a nivel de pigmentación a nivel de la mácula, generalmente se ve muy oscurita porque tiene conos, pero a medida de que disminuyen los conos, estos se van dispersando, se ve un negrito mucho más disperso, y además vamos a tener atrofia del epitelio pigmentario retiniano, se debe ver más blanquecino. La afectación visual aquí puede ser mínima, puede ser un paciente de 60 años que acuda por lentes, le pone su graduación, mejora hasta 20-30, 20-25, le exploras el ojito, y el ojito cuando lo ves ya se ven con cambios ya no característicos de joven, ya se ven cambios de envejecimiento, se ven, ¿cómo se llama? Se ven dispersión del pigmento, en algunos drusen, pero está funcional, entonces la podemos clasificar como una fase temprana. Y estos drusens depositar son, recordar que son depósitos amarillos, pueden ser únicos o pueden ser múltiples, como vimos en la imagen de la fluorangiografía ayer. Y estos también van a condicionar que haya cambios pigmentarios, se dispersa más ¿cómo se llama? Los pigmentos de los conos, y también va a haber una hipopigmentación, es decir, va a estar más disperso ese color negrito de la mácula, que cuando la mácula es una mancha, y alrededor se van a ver mucho más zonas blanquecinas. Esta es una imagen como vamos a tener acá. Se fijan acá, se pierde la arquitectura normal de la mácula, se empiezan a formar estas zonas de atrofia del epitelio pigmentario retiniano, se forman estos pequeños puntos blanquecinos que se llaman drusas. Entonces, ya al ver este paciente, a lo mejor este paciente puede tener 20-40 y le quiero dar más graduación y a veces ya no se puede. Le tienes que explicar que el paciente ya va a tener este cambio visual, pero no se puede regenerar. Y únicamente hay que estarlo vigilando de forma constante, doctor. Es un aspecto característico de las maculopatías por la edad. O a veces vamos a ver así, que los drusens van a estar mucho más unidos y mucho más marcados. Vean la mácula, se ve la mancha que estaba aquí, pero se fijan, lo negrito se ve mucho más disperso, ya no está tan acumulado. Esto me está dando una idea de que la zona de la mácula ya está cambiando su arquitectura, está separando más los conos, y a la larga empieza a ver este acúmulo de material que mucho más a la larga, a veces sin poder protegerlo, me va a dar cambios a nivel de la coroides, sectores. Entonces únicamente hay que estar vigilando constantemente a esto. Ok, esa es la temprana en la cual va a haber cambios, pero no va a haber afectaciones visuales. En las tardías, ¿qué va a haber? Va a haber áreas más marcadas de cambios estructurales en la mácula. Nosotros tenemos como punto de parámetro, no podemos sacar una regla cuando estamos viendo con las lupas y sacar una regla y decir, sí mide 0.3 milímetros. No, tenemos que tomar un comparativo, que lo más comparable que tenemos adentro del ojo es el nervio óptico. Es ese círculo. Entonces medimos de acuerdo a los círculos que abarquen el nervio óptico. Entonces, por ejemplo, aquí los daños a nivel de la mácula abarcan 2 diámetros de vista, entonces ya es una extensión mucho más grande. Es un comparativo que hacemos nosotros para medir. Va a haber atrofia de epitelio pigmentario, va a haber alteraciones de los fotorreceptores, se empieza a hacer tanto la atrofia del epitelio pigmentario que los vasos coroideos se alcanzan a ver. Entonces se van a ver nuevos vasos que hay que diferenciarlo de los vasos propiamente, y para eso un estudio muy importante es la cuando la fobia se da. Entonces, anteriormente en la tardía, en la temprana ya les comenté que eran pacientes que tenían de 20-40, 20-25, 20-30 que ya no mejoraban su visión. Estos pacientitos que ya tienen cambios mucho más marcados van a tener visión de 20-60 hasta 20-80. Es decir, bueno, ya veo, no tiene nada de catarata, y ya ves estos cambios, y les debes de decir que a veces un lente no les va a ayudar absolutamente para nada. Y es un poco frustrante para el paciente, porque no hay tratamiento que ofrecer. ¿Okay? Entonces es bien importante tener el concepto de esto. Ahora, vean cómo se ve una alteración mucho más marcada. La mácula está totalmente perdida. Hay una cantidad de drusens aquí dispersos en todo esto. Ya la mácula, se ve una mancha blanca, una mancha oscura acá, ya está más dispersa, ya no está tan organizada, y eso significa que se está llevando ya conos en la zona macular. Entonces es bien, bien importante. Ya que tenemos esta imagen, hay que diferenciarla con la que sigue, que es una maculopatía húmeda o neovascular, que ya sería una fase más tardía. Aquí, ¿qué va a pasar? Como ya les dije, se empieza a ver alteraciones en la membrana de Bruch, no empieza a haber oxigenación, empiezan a formarse factores de crecimiento endotelial y se forman neovascularizaciones. ¿Okay? Se forma una neovascularización en la coroides,
Este provoca un desprendimiento seroso, como el que vimos ayer en la OCT, que estaba separada la retina. Se forman nuevos vasos glucoroides, se forman membranas neovasculares, provoca un desprendimiento de retina hemorrágico, como los que les puse en el GIF en el grupo de Facebook, cuando van pasando varias imágenes. Y aquí lo importante es diferenciar si es húmeda o seca. Generalmente, si ya vemos el cambio así, toda la mácula totalmente destruida, o aquí tuviera hemorragia, ven aquí los vasos sanguíneos, aquí el paciente ya tiene una visión de 20-100 para abajo, doctores. Cuenta dedos, movimiento de manos, ya su visión está totalmente afectada. Se ven los vasos aquí ya de la membrana propiamente. A veces se ven más magnificados de la coroides, pero esos son de la membrana. Pero a veces ese tipo de manifestaciones es una presentación clásica. A veces se puede presentar así. Tiene una visión muy mal, tiene 20-100, 20-200. Le haces la fluorangiografía retiniana y nos va a dar datos de actividad muy semejante a como si fuera una membrana tal cual. Entonces, como dice aquí la diapositiva, puede haber una clasificación que se llama clásica o oculta. Y a veces esta clasificación oculta nos va a decir el pronóstico, que es malo, desafortunadamente, pero nos va a dar idea de tratamiento. Ahí sí debemos de dar tratamiento, pero el tratamiento no es para mejorar la visión, sino es para evitar que avance más estas afectaciones a nivel de los ojitos, doctores. ¿Ok? Entonces, recordar fase temprana, poca afectación visual, cambios visuales arquitectónicos mínimos, presencia de drusas. La fase tardía, que sigue siendo seca, ya se ve más dispersión de pigmento, la visión más abajo de 20-60, ya no le puedes mejorar, se ve más dispersión del color de la mácula, se ven drusos más marcados, se empieza a ver algunos vasos coroideos, y la membrana neovascular, que es una fase húmeda ya muy tardía, que es aquí formación de vasos sanguíneos muy, muy importantes a nivel de la mácula, sobresale en lo que es la mácula, y va a tener una visión ya muy, muy, muy afectada, doctores. ¿Okay? Son las tres, en teoría de resumen, de afectaciones que vamos a encontrar en la mácula, doctores. ¿Okay? Vean ahí la neovascularización, y vean aquí el problema, ahorita vamos a ver esta imagen. Vean, se forman los vasos sanguíneos aquí en la membrana de Bruce, provocan un pequeño sangrado, se acumula la sangre, empieza a separar la retina y se ve una mancha roja aquí en la zona de la mácula. Y no solo es que se vea esa mancha, la ve como si tuviera un punto aquí central. Pónganse el dedo acá en el ojador. Y así cierren un ojito y pónganse el dedo aquí. Así es como el paciente ve si tiene una afectación en la mácula esclerosa. Se ve alrededor todo, pero el centro cuesta trabajo, ¿no? A donde lo muevas, se mueve un poquito. Entonces a veces van a encontrar pacientes que van a estar así como que les empiezan a hablar así porque quieren ver con sus bastones un poco, y es muy difícil ya que recuperen la visión fina, doctores. Y eso lo que sucede en un avance si la húmeda, la fase húmeda, no avanza o no lo detenemos de forma adecuada. Ahora, ¿cuáles son los datos de progresión? Pues que haya más drusas, que haya cambios alrededor de 250 micrones y que haya cambios en la pigmentación. Son los datos que a mí me deben de llamar la atención, de decir que es avanzando. Lo podemos ayudar con vitaminas de antioxidantes. Hay un meme ahí, dice, si dan antioxidantes no gana nada. En efecto, el dar un antioxidante aquí en estos pacientitos no va a ayudar de mucho, pero al fin y al cabo yo lo recomiendo. Yo no gano nada, como el meme que dicen, pero pues prefiero darle pedraditas al gigante, aunque sea, doctores, ¿ok? No siento que lo estamos desprotegiendo y el paciente se va como que un poquito tranquilo de que con algo se está ayudando, doctores. Esto realmente no va a ayudar de mucho, doctores, ¿ok? Spoiler. Me pueden recomendar esas vitaminas para ese tipo de situaciones. Algo que pueda ayudar mejor es quitar el cigarro, que obvio, si por ejemplo estamos hablando de darle afectación, va a seguir mucho más avanzando. Si tenemos una fase tan temprana, que tenga pocos cambios estructurales y puede ver bien el paciente, lo agarramos de cliente y lo vemos cada año. Estamos checando cada año, y un dato de alarma que pudiera ser que viéramos cambios más estructurales y que bajara la visión de los pacientes. ¿Ok? Entonces eso es algo que nos debe llamar la atención a nosotros. Y una fase húmeda, pues sí requiere tratamiento. Una de las características del tratamiento de la fase aguda es dar medicamentos intravítreos. Es actualmente la base más adecuada para tratar estos padecimientos maculares. Anteriormente lo aplicábamos con fotocoagulación, que era láser. Lo que hacíamos con ese láser, vamos a ver varias definiciones de láser. Hace rato preguntó el doctor cómo se bloqueaban. Podíamos poner sellitos alrededor de esta láser y son quemaduras. Es láser de argón que va a quemar la retina. Para el desprendimiento de retina, para la lesión predisponente del desprendimiento de retina, a mí me interesa sellar, peguemos esa retina, doctores, ¿ok?
La fotocoagulación para este tipo de procesos isquémicos nos da dos tipos de situación. Uno, mata la retina, doctores. Mata esa zona donde está cayendo el láser, y al matarla, disminuye la necesidad de requerir oxígeno, doctores. Entonces, si la matamos, no va a estar estimulando a que solicite un factor de crecimiento endotelial vascular. Y otra opción es, al aplicar láser ahí, ¿qué hace? Se cicatriza la retina con la coroides. Y acuérdense que la coroides tiene vasos capilares. Entonces, si se cicatriza, parte de esa cicatrización, los vasos sanguíneos de la coroides pueden función normal, sin necesidad de que se estimule un factor de crecimiento endotelial vascular, que no es lo más óptimo, pero es una de las finalidades de aplicar tratamiento, y cada vez que veamos que el tratamiento es fotocoagulación, buscamos esas opciones. ¿Ok? Pero aquí estamos hablando de la mácula. Vamos a quemar la mácula. Si ya de por sí está jodida, la vamos a quemar más y va a quedar mucho más alterada la visión del paciente. Obvio, ya este tipo de tratamientos tenemos que darlo en avances ya muy, muy, muy severos de la afectación. Es decir, ya cuando ya esté a punto de sangrar ese ojito. Lo que hacemos es la aplicación de intravitreos. Actualmente, también les puse un GIF de cómo se ponía el intravitreo, ¿no, doctores? Cómo lo poníamos, íbamos metiendo el medicamento, se veía cómo va entrando. Y eso es constante. La aplicación en este tipo de pacientes hay que aplicarlo cada 3 meses aproximadamente. Tomamos una tomografía óptica 40, un OCT, y vemos cómo va disminuyendo ese grosor de la mácula, doctores. Va a ir disminuyendo, van disminuyendo los vasos sanguíneos, disminuye la inflamación, pero la mayoría de las veces la visión queda afectada, doctores, ¿ok? No hay forma de regenerar la visión. A veces, si no está tan alterada la superficie de la mácula y ayudamos, puede haber una mejoría visual mínima, doctores. Y a veces el paciente se siente chido con eso. Pero que vuelva a ver 20/20 es imposible, doctores. O sea, es muy, muy, muy difícil. Y el problema también es que dejas de ponerle los intravitreos, y a la larga puede tener la mala de que puede seguir liberando otra vez. Se libera y dice, bueno, ¿dónde está mi intravitreo? No, sí, valorando, y si se fijan, vean la agujota que les meten adentro del ojo, doctor. O sea, es un riesgo siempre de una infección o de lastimar el ojito, doctores. Actualmente los que utilizamos son el ranitizumab y el Faberset. Son los dos medicamentos antiangiogénicos. El ranitizumab es el Lucentis, y el Faberset, ay, se me olvidó el nombre de él, siempre lo pido como el Faberset, pero tiene un nombre, es Bisulta se llama la Faberset, doctores. ¿Okay? ¿Y en qué consiste? Estos son inhibidores del factor de crecimiento endotelial vascular. Lo que hacemos es, vean, buscamos aquí la vía pars plana. ¿Se acuerdan qué inflamación nos daban en la vía plana, doctores? ¿Qué inflamación nos iba a dar? ¿O cómo se llamaría la inflamación de la vía pars plana? De la pars plana sin vía. Funciona decir vía pars, ¿no? ¿Cómo se llama la inflamación de la pars plana? Lo vieron en Nuria. ¿Cómo se llamaría la inflamación de la pars plana? Planitis, doctor. Exactamente, pars planitis, doctores. Ya las uveitis intermedias, la que se daba en pacientes jóvenes. Esas son como 4 preguntas del examen de mañana. Se ven como copos de nieve ahí y el paciente tiene esa dificultad. Entonces, acuérdense que esa zona, atrásito del cristalino, hay una zona que no tiene ni coroides. Bueno, sí tiene, pero es mínima. La capilaridad, perdón, no tiene cristalino, no tiene retina. Entonces, son 3, 4 milímetros por detracción, o vamos a poder ahí penetrar nuestros equipos para poder operar a estos pacientes, doctores. Entonces, vean, como en el video, picamos, metemos el material, vemos cómo va entrando, y este material va a llegar a esto, a evitar que sigan formándose nuevos vasos sanguíneos y mejorar los procesos inflamatorios. ¿Okay? Esto actualmente se realiza, digo, con el ranitizumab y el Alfaberset. Anteriormente utilizábamos mucho lo que era el Avastin, y era muy bueno, y era barato también para el paciente. Cada inyección aproximadamente está costando ahorita 4,500 pesos. Entonces son pacientes que requieren tratamiento. Pero anteriormente nuestro gobierno, de nuestro orador Enrique Peña Nieto, que se le extraña realmente, hizo junto con Novartis y la Secretaría de Salud, llegó Novartis, que era el que hacía el ranitizumab, y dice, oye, güey, utilizando el Avastin como si fuera algo hoy, y yo no tengo beneficio, y aquí en tu país, ¿cómo se llama? No está aprobado el Avastin para ese tipo de procedimientos. El Avastin se utilizaba mucho para tumores esofágicos que tenían crecimientos vasculares, los inyectabas y dejaba de haber esa vascularización.
Entonces la FDA sí lo tiene aprobado en ciertos casos para aplicar en el ojo, o sea, se puede aplicar. Sería mucho más barato, ayudábamos mucho más al paciente, pero pues dijo, oye, güey, échame el paro, ¿cómo puede estar pasando esto aquí? Y en efecto, entonces la Secretaría de Salud investigó y dijo, sí, güey, está aprobado. Y empezó a haber una casa de retinólogos, doctores y de oftalmos que estaban aplicando Avastin, porque está prohibido aplicar Avastin aquí en México, doctores, ¿ok? Entonces lo que hizo es que pues, a veces los pacientes ya no pudieran pagar el tratamiento intravitrio, ya no pudieran mejorar, se complicaban mucho los pacientes. Opción A, eso en el IMSS no lo tenemos en la mayoría de las unidades. Alguno por otro que haya perdido, eso se puede utilizar, pero no lo tenemos de primera instancia. Y para las maculopatías en esta fase húmeda es el tratamiento de elección, doctores, ¿ok? Entonces, ahorita tenemos la necesidad alfa, y resulta que realmente por culeros nos vamos con el alfavercet, que igual laboratorio, ¿no? Entonces sí, es una historia medio triste. Aquí está el lado del pinche Lucentis. Y pues bueno, está más padre el GIF que les puse para que vean cómo se pone el medicamento intravíteo, doctores. Y no solo una aplicación, son varias, ¿eh? Son varias. Un estudio que me gusta mucho porque no demuestra la efectividad total del intravíteo, aunque ellos buscan que sí, pero no lo logran. Están poniéndole pacientes 2, 3 años, cada 3 meses. Y pues bueno, pues el retinólogo, pues por eso anda en Mercedes, ¿no? Yo ando ahí en mi ruta 10, ¿no? Pero pues, pues también debemos de buscar que tengamos un beneficio para el paciente. El paciente se siente poca madre, o sea, sí ayuda, y aunque esté viendo 20/100, para él es mejoría, y está chido, y eso es lo que buscamos a veces en la oftalmología, que el paciente con su visión se sienta relajado. O sea, afecta a puros viejitos las maculopatías por la edad. Aquí la maculopatía, que en la miopía, hay una miopía patológica en la cual el globo ocular crece demasiado, y al crecer demasiado, pues va a hacer que las estructuras que están en la parte posterior no estén recubiertas o protegidas de la mejor forma posible. Eso hay que ver en los pacientes arriba de 8 dioptrías, ver cómo está su mácula, porque generalmente la mácula de estos pacientes está totalmente el ojo muy grande, la mácula disminuida, se observan estos vasos coroideos muy importantes, a veces se puede formar una membrana acá, porque el irse en mucho el ojito va a condicionar procesos oxidativos o isquémicos, y esto puede condicionar que se libere un factor de crecimiento muscular, y vamos a ver pacientes jóvenes que de por sí ven muy mal, van a ver ahora que ven una mancha central porque se hizo una alteración a nivel de la mácula, doctores. Pero eso es porque su ojito creció. Ojo es mi nervio óptico, ese nervio, ese círculo blanco está viendo ahí. ¿Y por qué? Porque a veces se crece, entonces, y lo que vemos es que es un ojo muy, muy grande. Entonces, cuando vemos esto, obvio, ya sabemos que es un ojito que tiene miopía. ¿Okay? Entonces, ya desde ahí no me... De hecho, son pacientes que a veces lo mismo. Vamos, vemos una fluorografía para determinar, ver los vasos que están ahí, y sobre todo va aquí tratamiento con anti-BFGs, doctores. Es decir, ya sea el Lucentis o el Alfabenset. ¿Para qué? Para que este proceso de oxidación que ya no lo pueden detener porque es un crecimiento importante del ojito, ya se lastima, por lo menos evite que siga proliferando vasos sanguíneos. Es un punto muy importante en esto. ¿Dudas, preguntas con esto? Ok, entonces recordar las fases de la maculopatía, la fase de que puede presentarse en pacientes jóvenes, el tratamiento y cómo va a presentarse. Recordar las visiones, ¿no? Una visión temprana puede estar bien, la intermedia puede ser afectada y la membrana ya queda con secuelas importantes visuales, ¿ok? Entonces, den una leída a esto. Rápido, 7 minutitos, vamos a dar una clase de 20 minutos en 7 minutos.
Oclusión venosa de la retina, doctores. La oclusión venosa venosa, ¿qué vasos se van a tapar? Las venas. Ay, Dios mío, qué bueno que no lo dijeron. Los vasos salen de la papila, de los pilares, doctor. Y eso va a formar arcadas, ¿ok? Y las vamos a detener. Esas, obvio, no son azules, doctores. No se ven azules las venas, doctor. Pues no, gruesos. Los vasos arteriales se ven más delgaditos, chiquititos, es la única diferencia que tenemos ahí, pero van a ir, a medida que van saliendo, se van abriendo y se van abriendo más colaterales, ¿ok? Entonces, dependiendo de donde se dé la obstrucción, es donde la vamos a clasificar. Las más comunes y que me interesan a mí en nosotros en esta clase es la rama venosa y la vena central. La vena central es mucho más severa, ¿no? Y por eso la subdividimos en no isquémica e isquémica. Fíjense, si ya es jodida la oclusión de la vena central, ahora imagínense que hay que diferenciarla de una isquémica y no isquémica. ¿Cuál de estas dos variantes sería la más peligrosa, doctores? ¿La isquémica o la no isquémica? Isquémica. Es química, doctor. Ahí la visión está más fregada y con pocas posibilidades de recuperación visual y con a presentar cambios de vascularización mucho más importantes, doctores. La papiloflebitis la obviamos porque es una complicación, lo mismo que la isquémica, con alteraciones de nervio óptico, pero y la oclusión hemiretiniana la mencionamos en esta diapositiva. En general, las oclusiones venosas, ¿cómo van a presentarse? Pues, generalmente tienen mucha relación con la arteriolosclerosis. Siempre la arteriol y la vena la van a compartir una misma denticia. Y ahí viene el problema, que a veces son pacientes que tienen hipertensión arterial o algún otro tipo de padecimiento vascular y comprimen. Y no solo se comprime ese vaso que está afectando, sino también comprime el vaso que viene con. Entonces, generalmente viene una afectación de ambos, de la arteria y de la vena. Y no solo se da esa compresión de la arteria y de la vena, sino que ¿qué va a pasar? Va a pasar de que se va a lastimar el endotelio de ese vaso. Generalmente ese vaso venoso va a liberar células endoteliales, estas células endoteliales forman trombos y esta oclusión. Las oclusiones que van a dar estancamiento sanguíneo, esta oclusión va a dar células endoteliales y sobre todo cuando está tapado algo, ¿qué va a pasar? Va a buscar salirse por ese vaso sanguíneo. Entonces, se tapa el paso de la sangre, y la sangre, tenga oxígeno o no tenga oxígeno, tiene elementos formes y tiene plasma. Entonces, este plasma se va a empezar a extravasar y es lo que nos va a dar el edema localizado de acuerdo a la zona donde está afectado. Entonces, es una explicación breve de la patogenia de esto. Obviamente está relacionado con pacientes la acción de los fosfolípidos o enfermedades inflamatorias en las uveitis posteriores, cuando puede haber vitritis también, puede haber coloiditis, puede haber afectaciones por toxoplasma, toxocariasis. Tener más de la cuenta y puede darnos oclusiones sin necesidad de tener una alteración sistémica. ¿Ok? Entonces, recordar la patogenia. ¿Qué pasa? Se afecta la compresión de la arteria y la vena, se pierden células endoteliales, se forman trombos, hay oclusión. Esto de la zona, va a haber lesiones de los capilares y al final va a haber extravasación del plasma que está acumulado ahí en esa zona del ojito. Después. La clasificación de rama venosa, vamos a clasificar mayor, ¿no? Y esta mayor va a estar relacionada si están cerca de la papila o lejos de la papila. Por ejemplo, si está la oclusión acá o acá, hay mayor riesgo de que la visión se afecte más a que esté en estas zonas. ¿Por qué? No tanto por la oclusión, sino por la extravasación que va a tener por el estancamiento. Este edema se dispersa toda la retina y si es cerca de las ramas de mayor puede llegar a afectar. Entonces, al llegar a afectar a la mácula, ¿qué hace ese líquido?
se empieza a separar los conos y bastones y la visión del paciente se acaba afectando de forma muy importante. Entonces, estas oclusiones de rama venosa sí van a presentar mayor visión las que se afecten y estén cerca del nervio óptico o de la mácula, doctores, ¿ok? Y, por ejemplo, ¿qué manifestaciones vamos a tener? Vamos a tener, dependiendo de la cantidad del drenaje macular. Entre más lejano esté esto, por ejemplo, si el saxe que tuvo una oclusión, ya lo vemos diagnosticado, cuando llega ya se ve alterado, pero a lo mejor el paciente ni se dio cuenta. ¿Por qué? Porque estuvo fuera de la zona importante, pero cerca, cuando está cerca de la mácula, sí nos puede dar este tipo de manifestaciones, ¿ok? A veces hay pérdida visual